Hola, buenas, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast Más allá de lo normal. El día de hoy les traemos otra experiencia paranormal de nuestra invitada María José. El día de hoy nos va a narrar su experiencia. Bueno, Majo, cuéntanos qué experiencias paranormales has tenido. Bueno, cuando yo tenía 14 años tuve una relación con un chico. Esa relación no era nada sana. Bueno, al principio sí, como todas las relaciones, todo era color de rosa. Me pintaba pajaritos en el aire, como dicen. Eh, y al pasar el tiempo y eso, las cosas se pusieron mal. En el caso de que no me quería dejar tener amigos, no me quería dejar salir. Era muy tóxico. Sí. Tenía algo muy extraño, que por ejemplo yo lo miraba a él a los ojos y él me transmitía algo, una sensación rara. No normal. No, algo, bueno, en fin. Era como que cuando yo hablaba directamente con él, estábamos hablando y yo lo miraba a los ojos de él eran algo profundos. O sea, tenía un misterio en su mirada. No sabías qué era, pero Era, no era normal. No era normal. Entonces, yo le decía, o sea, a mí, sinceramente, ese misterio me gustaba, porque yo quería saber qué causaba, ¿Qué era lo que transmitía? Qué era lo que transmitía eso. Entonces, él, al pasar de los tiempos, o sea, pasar el tiempo, él me dijo que él practicaba el gnosticismo, o sea, gnóstico. Gnóstico es muy diferente a la brujería, aclaro ese punto. Él me decía que él practicaba con muchas personas del mismo pueblo y con unas de acá también, de acá abajo, de la ciudad. Yo no le creía. Yo decía, no, mentira. Bueno, entonces él me decía, ponle cuidado que a la noche, a medianoche te voy a visitar en la habitación. No te asustaba, no te daba miedo. Pues yo no le creía. Llegó un punto de que era jugando. Ajá. Llegó un punto donde yo sentía que algo, cuando yo estaba durmiendo, algo me observaba. Yo soy de esas personas que tengo el sueño muy sensible. O sea, yo me despierto con nada. Entonces yo sentía que algo me observaba, algo me observaba. Cuando me despierto, veo la silueta de él al frente mío, de la cama. Entonces, él lo único que me hacía era como que no hice nada bulla ni nada de eso. Que no hablara. Ajá. Bueno, entonces, para mí, eso fue como un sueño. O sea, yo dije, no, lo soñé. Dije, lo soñé. No le prestaste atención. Al día siguiente, él va a visitarme a la casa. Él me dice que si me dije, no era que no me creías. Me dijo, yo te visité a tal hora. Me visitó a las 1:37, algo así de la mañana. No me acuerdo muy bien la hora. Entonces, ahí fue donde yo comencé a darme cuenta que él no era algo normal, no era la verdad. Normal. No. Que no era jugando lo que decía. Entonces, bueno, de todas maneras yo seguí con él. Él, antes de eso, me regaló una cadenita, se me olvidó decir. Él, los detallitos del noviazgo que hay, toma una cadenita, me regaló una cadena de oro. La cadena de oro tenía un digen de un Jesucristo, de un Jesucristo y la Biblia. Era una cadenita muy bonita. Y él me dijo, no te vayas a quitar esta cadena por nada del mundo. Y yo quedé como que, digo yo, bueno, según yo estaba tragada, enamorada de él, y yo le dije, no, sí, yo me las coloqué, mantenía con ella para todos lados y eso. Y todo el mundo me decía, ay, qué linda cadenita, que no sé qué. Me dio cadena y anillo. A mí el anillo se me perdió, pero mi madre lo encontró, pero no me lo quiso dar, porque ella decía que había algo raro en esa relación.
ella nunca estuvo de acuerdo en esa relación. Yo era muy chiquita, yo tenía 14 años, o sea, pero bueno. Al pasar de los tiempos, él seguía ahí, o sea, yo me sentía incómoda porque él era muy posesivo, ¿sí? Y no sé, era algo que me transmitía nervios, inseguridad, ya me daba miedo. Pero también sentía algo como que querer seguir con él. No quería dejarlo, pero tampoco te pero sentías tampoco me cómoda. sentía cómoda con él, la verdad. A mí, muchos amigos de él me decían, amigos de él y que también eran amigos míos porque yo en el pueblo tenía muchas amistades. Yo era la chica que allá mantenía con sus combo amigos y eso. Los dejé de hablarle a mis amigos por esa persona. Y luego ellos me decían, Majo, aléjate de él no te conviene, esa persona no es buena para ti. Y yo todavía seguía ahí, yo no, él me ama, yo lo amo, que no sé qué. Bueno, entonces a mí me decían, él todavía sigue con su ex. Me mostraban videos con su pareja, o sea, con su ex pareja. Y yo no le creía. Yo decía, che, ven acá, eso es mentira. O sea, y me mostraban las pruebas y yo no creía que era nomás. Y bueno, y después a lo último fue que ocurrió un pequeño caso que entonces mis padres decidieron mandarme para acá, para Santa Marta, para la ciudad. Yo le dije a él que era mejor dejar las cosas así, porque yo también ya me sentía como que muy incómoda con esa relación, porque yo no podía tener amigos. Y yo medio le decía a él algo sobre sus amigas, se alteraba horrible. Pero yo no sé, o sea, eso era como una forma ciega no que yo tenía. No podías pelear a él por sus amigas, pero él sí me a peleaba ti... por mis amigas. Bueno, entonces yo aquí, le dije a él, me encontré con él. Eso fue como un viernes, me acuerdo muy bien. Ese día no había luz en el pueblo. Y él, duró todo el día sin hablarme, desapareció. Y a mí, en un número, desconocido, me mandaron un video. El señor Vito estaba en su finca de los padres con su ex y con un combo de amigas. Entonces, en el mismo combo, no sé quién fue la persona, pero el mismo combo me envió el video donde él tenía a la muchacha cargada en las piernas. Y yo dije, bueno, aquí tengo la prueba, yo le digo, toma, terminamos y ya. O sea, ya tenía las pruebas para terminarle. Entonces ese día que él bajó y fue a visitarme a la casa, no me encontró. Porque en el pueblo tiene costumbre a veces hacer campeonatos y todo eso en las noches. Y yo salí a ver el campeonato. ¿Y nunca te dio miedo como dejarlo después de que ocurrió eso de que te visitó? Sí, claro. Las cosas que hacía. No, sí, porque es que, como te digo, él era como, él me decía, hasta incluso me decía cómo podía atrapar un hóspede. O sea, me decía cosas así, pero yo no creía, porque ¿Y yo no te da decía... miedo por eso de dejarlo y como decir, qué tal que me haga algo si lo dejo? Sí, o algo? pero es que yo ya no me sentía cómoda. O sea, ya la relación se volvió muy tóxica que yo ya no me sentía cómoda en esa relación. Entonces, yo le digo, él bajó, él me buscó, entonces tuvimos una conversación y le dije que lo iba a dejar porque yo me venía a vivir para Santa Marta y él, que siguiera su vida ya, normal. Y él me decía que yo a él no lo podía dejar. Y yo le decía, ven acá ya, normal, o sea, terminemos la relación, no sé qué. Y él decía que no, que yo no podía dejarlo a él, que no sé. Bueno, en fin. Quedamos ahí, yo me vine para Santa Marta. Y él siguió ahí en el pueblo. Pasaron los días, yo todavía tenía la cadenita. Y yo con esa, mientras que yo tenía la cadenita era, o sea, yo pensándolo, quería escribirle, o sea, era un impulso de que le escribiera, pero no le escribía, porque yo decía, no, las embarro, porque mis padres no me querían ver con ella. Obviamente, lógicamente, él era de esos muchachos que les gusta hacer stunt, picar las motos y eso. Entonces, ellos me querían ver alejado de él, por más obvias razones. Entonces, yo decidí bloquearlo y eso, pero algo me decía que lo llamara, que le escribiera. O sea, era como que yo no me sentía ya bien aquí en Santa Marta
si no hablaba con él. O sea, yo me sentía ahogada, yo me sentía mal si no hablaba con él. Que tenías que volver a hablar. O sea, que yo tenía que volver a hablar con él porque si no, no me sentía bien. Luego nosotros, yo me enfermé. Me enfermé y eso, y me llevaron a la clínica. Luego regresamos nuevamente aquí. Él me contactó por medio de otro número, o sea, me escribió por otro número. Y yo, o sea, yo hablaba con él a escondidas, que nadie acá en la casa se enterara. Porque y él te escribió y tú te diste cuenta que era él y yo seguía hablando con él porque incluso yo hasta me emocioné porque ay, me escribió. Que no sé, yo aún tenía la cadenita. Nena, un día mi tía me dijo, amor, vamos a vender esa cadena y te compras algo bonito con eso. Entonces yo, bueno, acepté, fuimos y vendimos la cadena. Me compré mi muda de ropa. Y bueno, llegamos aquí. Y a mí, lo que yo sentía por él se fumó. Cuando vendiste la cadena. O sea, yo vendí la cadena y ya no sentía nada por él. O sea, yo lo veía a él o hablaban de él, me daba miedo. Ya, y me daba un miedo impresionante. O sea, era como que... Y yo veía fotos de él, digamos así, en las redes y no sentía ya nada por él. Me daba hasta como fastidio. Yo me decía, yo realmente estuve con esa persona. Yo, ¿cómo pude fijarme en esa persona? Y ahí fue donde fuimos entendiendo que de pronto pudo tener algo la cadena, porque como él practicaba eso, la brujería, los diagnósticos y eso, ahí pensaste que ahí la cadena sí podría nosotros sospechamos que de pronto la cadena pudo tener algo. Bueno, en fin, pasaron los días, los meses, yo me comencé a sentir mal. Me daban dolores de cabeza, ganas de vomitar, mareo. Yo veía cosas aquí en la casa. O sea, yo veía, digamos, algo que pasaba así de repente, o sea, cosas así raras. Pero no le ponía cuidado. Un día yo tenía un dolor de cabeza que no me lo soportaba. Mi papá llegó con mi abuelita. Mi abuela es muy cristiana. Entonces mi papá, al verme del dolor de cabeza que yo tenía, a mí se explotaron los vasitos de los ojos. Porque era un dolor de cabeza impresionante. Entonces mi papá le pidió el favor a mi abuela que me orara. Entonces mi papá fue a la camioneta y trajo un potecito de aceite ungido. Me llevaron a la habitación y me oraron. Entonces comenzó a orarme. Bueno, mi abuela comenzó a orarme, a decir que fuera espíritu de mal, de hechicería, brujería. Y cuando reprendió el espíritu de muerte, yo me puse mal. O sea, yo comencé a revolcarme en la cama. Mi abuelita no podía conmigo, mi papá me comenzó a sostener y yo, o sea, yo me enloquecí. Fue una manera impresionante. Nena, yo vomité. ¿Vomitaste cuando me estaban orando? A mí me pusieron un balde y yo en ese balde vomité amarillo, verde, marrón, vomité una babasa, vomité de todo. O sea, yo vomité bastante ese día. Obviamente con la fuerza del vómito y todo eso, a mí se me explotaron varios vasitos en los ojos. A mí quedaron los ojos. Bueno, en fin. Mi abuelita, después de la oración y eso, ya todo se fue calmando. ¿Y te sentiste mejor o ya me sentía bien, o sea, ya me sentía mejor. Bueno, entonces, normal, si usted llega con mi abuelita me lleva a la iglesia para que siguiera con la palabra de Dios y eso. Entonces, después al tiempo, otra vez, o sea, después me decidieron mandar para un retiro espiritual. En ese retiro espiritual, para yo sanar todo, así. Y yo fui a ese retiro y yo me acuerdo cuando estábamos en una capilla, donde estaban haciendo la misa. Ese retiro espiritual era católico. Entonces, estaban ahí. Entonces, los católicos creen mucho lo de la Virgen María y todo eso, ¿no? De Dios. Estaban orando. Orando, rezando. Y que entonces, cuando comenzaron a decir que recibieran la presencia de la Virgen María y eso, a mí me entró una pesadez en el cuerpo.
yo no me sentía bien, yo me sentía incómoda, me dio mareo en ese momento, pero yo trataba de ocultarlo porque estaban todos enfocados en lo suyo, o sea, recibiendo la presencia de Dios y eso. Sentías una incomodidad Yo que me no sentía sabías muy por qué. incómoda en ese lugar. Entonces yo me sentía mareada. Bueno, en fin, cuando se terminó la actividad, yo le dije a los encargados que yo no me había sentido bien en ese momento, que a qué se debía eso, porque ajá. Y ellos se quedaron muy, o sea, muy inquietos porque yo le pregunté eso. Y entonces me dijeron, ve, acuéstate y el día de mañana vamos a hacer liberaciones. Y yo, bueno, cuando yo iba saliendo a la capilla, hacia el frente, yo me acuerdo muy bien de ese lugar, allá al frente había una estatua de la Virgen. Y al lado de la estatua de la Virgen estaba parada la persona con la que yo estaba antes. Tú la viste. Estaba ahí. O sea, era como si fuese el alma de él, el espíritu de él que estuviese en ese momento. Entonces yo lo vi a él ahí y él se me reía. O sea, estaba todo oscuro y él me miraba y me miraba como con esa mirada así perversa y se me reía. Entonces yo quedé así tiesa en ese momento. Entonces una muchacha venía detrás mío y me tocó el hombro y me dijo, ¿qué pasó? Y yo pegué el brinco y yo le dije, ¿el qué hace aquí? Así me puse incómoda, me dio miedo y dije, ¿quién? Y yo, ¿él qué hace aquí? ¿Él por qué está aquí? Y la muchacha, pero si no hay nadie, no hay nadie. Y tú lo veías. Y yo aún lo veía. Entonces, él al ver que en mi desesperación y eso, él me veía y se echaba a reír, se reía. Entonces la muchacha me dijo, no hay nadie, vamos para la habitación. Me llevaron a la habitación y me acosté a dormir. Al día siguiente nos levantamos y están organizando todo para lo de las liberaciones y eso. Y comenzaron a rezar y todo eso. Cuando llegaron a mí para rezarme, pusieron ¿cómo se llama la crucecita? El rosario. El rosario. Eso. Lo pusieron ahí, comenzaron a orarme, a rezarme y comenzaron a reprender todo espíritu de brujería, hechicería, de muerte y todo eso. Cuando ellos comenzaron a reprender todo eso, yo comencé a revolcarme por el piso de la iglesia. Yo me revolcaba de una manera impresionante, o sea, yo me arrastraba, yo tiraba puños, o sea, me cogieron entre 10 personas y no podían conmigo. En ese momento yo me endemonié, literal. O sea, en ese momento no era yo. Algo. En ese momento no era yo, porque ellos me dijeron, esa no eras tú, o sea, porque yo... ¿Y tú recuerdas eso? Es porque te lo contaron. Eso, o sea, yo lo recuerdo en cierta parte, pero en otras partes sí me contaron, porque yo no me acuerdo cuando me cogieron y que entre 10 personas y que yo tumbé a un señor porque me trataban, o sea, la persona que estaba ahí no era yo, era un espíritu o algo. Entonces, bueno, comenzamos a ir, la oración y eso, y yo me enloquecí horrible, o sea, yo me enloquecí feo. Y eso, no podían conmigo, duraron, sin decirte mentira, con más de 2 horas conmigo. Y yo todavía yo me arrastraba, y yo temblaba, o sea, ellos pensaron que no me iban a poder recuperar. Ellos dijeron que eso fue un milagro de Dios. Porque, o sea, yo me puse mal, mal. Y bueno, comenzamos ahí, comenzaron a orarme. Cuando ellos pensaron que yo me había tranquilizado, bueno, yo vengo, ellos dicen que yo, o sea, como que me desaté otra vez y comenzó otra vez a arrastrarme. Y eso, yo resulté después con bastante moretones, rasguños, como que yo me los hacía yo misma en ese momento. O sea, ¿Pero tú no te acuerdas cuando te lo estabas haciendo? Eso no me acuerdo. Entonces, ahí hicieron todo lo posible, me oraron y eso. Y bueno, y hicieron lo de la liberación. Ya todo salió bien, gracias a Dios. Bueno, regresé a casa. Y ya tú te sentías como ya despejada. Yo ahí, después de eso, yo me sentía otra persona. Incluso yo llegué aquí y yo era, o sea, yo me sentía otra persona, la verdad. Yo le daba muchas gracias a Dios porque la verdad es que yo me sentía más allá en ese momento, yo me sentía más allá que acá.
porque yo sentía que yo me iba a ir, o sea, porque es que a mí me decían, lucha, no dejes que te lleve, no dejes que te domine, y yo decía, yo temblaba y yo llamaba a mi mamá y a mi papá, yo decía que yo los quería tener a ellos ahí porque yo tenía miedo, entonces, ay no, Bueno, Majo, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia paranormal. Nos veremos en otra ocasión. gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Gracias por vernos.